Hola, ¿qué tal? Bueno, ya muchos me conocen, mi nombre es Gabriela García del Corro y conmigo van a comenzar la materia de descripción documental 1. En este caso tengo como ayudante de cátedra a la bibliotecaria Rosana Álvarez, que va a estar para todo lo que ustedes necesiten. Vamos a comenzar con una pequeña revisión para luego adentrarnos en la descripción propiamente dicha. Para este año nosotros vamos a utilizar, para trabajar este año, así como el año pasado utilizábamos la CDD, este año vamos a utilizar la CDU. El material está subido en el campus. Y vamos a utilizar algún tesauro. Ahora actualmente tienen subido el PDF del macro tesauro de economía, pero bueno, vamos a medida que vayan sucediendo las clases, yo se los voy a ir pidiendo. Sí, tengan siempre la versión digital de la CDU, esa adaptación nuestra, para poder empezar a trabajar. Ok, empecemos entonces con la revisión. El análisis documental, como vimos el año pasado, es el conjunto de aquellas operaciones, algunas técnicas y otras intelectuales, que se realizan para representar tanto la forma como el contenido de los documentos primarios, generando entonces de esta manera documentos secundarios. No voy a entrar en qué es la forma y qué es el contenido, porque ya eso lo vieron el año pasado. Ok, en cuanto a la descripción de la forma, podemos decir que tenemos que tener en cuenta qué tipo de documento es, qué autor, qué título, qué editorial, qué número de edición, lugar, editorial y fecha, número de páginas, volúmenes, idiomas, entre otros. Y con respecto a la descripción del contenido, vamos a determinar el significado general del documento y identificar los elementos que interesan en este proceso de recuperación. Este año nosotros vamos a prestar especial atención a los recursos continuos. ¿Sí? ¿Qué es entonces un recurso continuo? Es aquel recurso que tiene un principio y no tiene fin. Los recursos continuos son aquellos que se publican a lo largo del tiempo sin que exista una conclusión predeterminada. Si nosotros vamos a esto, ¿sí? Una enciclopedia que saca Clarín, la fotografía de la historia argentina, tiene 1, 2, 3, 4 tomos. Esto no es un recurso continuo. Esto es una monografía en 4 partes. No es un recurso continuo. Esta monografía en 4 partes va a tener un ISBN. ¿Sí? Fíjense que acá va a tener un ISBN. Esta va a tener otro ISBN. En general, estas publicaciones que son en partes pueden tener un ISBN cada una y un ISBN en conjunto. En este caso, 5 ISBNs, uno por cada una de las partes y uno por el conjunto. Bien, en este caso tenemos otras. Es Las mujeres más bellas de la pintura argentina, también sacado por Clarín. Fíjense que tiene numeración. Entonces nosotros podemos decir, ¿esto es una revista? No, no es una revista. ¿Por qué? Porque tiene principio y tiene fin. ¿Sí? Tiene números, pero tiene principio y tiene fin. El editor, cuando la ideó con un fin. También tiene su ISBN, ¿sí? También tiene su ISBN. En este caso, el ISBN de todas es el mismo. Es decir, el número de documento es el mismo.
¿Mm? Ahora bien, si nosotros vamos al ejemplo de las revistas, acá tenemos una revista, el National Geographic. En este caso, esta publicación comenzó y no tiene final. Por eso decimos que es un recurso continuo. ¿Mm? Nosotros después adentro vamos a tener que buscar en la sección de legales cuál es su ISSN, es decir, su número de documento específico. Y esto lo vamos a encontrar en esta sección. Bien, otro ejemplo de revistas. Historias de la ciudad, una revista de Buenos Aires, año 7, número 34. Comenzó y no tiene previsto un fin predeterminado. Puede ser que haya finalizado, como por ejemplo Anteojito, que terminó, pero no tenía previsto ese fin, ¿sí? Y acá tienen otro ejemplo, fíjense que es otro ejemplo de revista. Es la revista número 1 de La Biblioteca, que es una revista fundada por Paul Grusac. Cambia muchas veces de título y eso vamos a tener que prestarle atención, porque para el momento de catalogar va a ser distinto que una monografía común. Bien. Los recursos continuos comprenden las publicaciones seriadas, estas que yo les mostré, las publicaciones seriadas, y esta es una publicación seriada en formato impreso, que son recursos bibliográficos publicados en una sucesión de partes separadas y generalmente llevan una numeración y pretenden continuarse indefinidamente. Los recursos integrados son recursos bibliográficos que se completan o modifican por medio de actualizaciones, y estas actualizaciones no permanecen separadas, sino que integran un todo, ¿sí? Integran un todo. Si yo quiero buscar el año 1, número 1, no voy a llegar a ese año 1, número 1 exactamente igual de como salió. Ahora vamos a ver ejemplos. Bien, publicaciones seriadas en formato impreso. En estas publicaciones vamos a encontrar, fíjense, la muy interesante, la revista Glamour, pero también encontramos en formato electrónico. En el caso de más arriba, análisis de la documentación, es una revista, fíjense que tiene un ISSN 1575-2437, es una revista que ya aparece directamente en formato electrónico. En el caso de más abajo, es una revista que cuando nosotros la buscamos encontramos el PDF de la revista. Es una revista que está en formato papel y a través del formato electrónico me brindan el PDF. Ahora bien, los recursos integrados también los podemos encontrar en formato impreso, como este, son hojas que se van sustituyendo. En general lo encontramos en publicaciones legales. ¿Por qué? Porque cuando sale un artículo de una ley cambia, nosotros lo único que hacemos es cambiar las hojas que pertenecen a ese artículo de esa ley. La forma de actualización es a través de hojas que vienen envueltas en un papel, la carpeta se entrega al principio y aparecen esas hojas de reemplazo. ¿Qué hacemos nosotros con las hojas que sacamos? Las tiramos. Por eso yo les decía que no vamos a encontrar el año 1, número 1 exactamente igual con cómo salió, porque yo, a medida que van pasando los años y esta ley van cambiando distintos artículos porque la sociedad se va modificando y van teniendo que cambiar, yo esos papeles los tiro y coloco los nuevos. Entonces siempre voy a tener una cosa nueva en mis manos. La forma de catalogar
los recursos integrados y las publicaciones seriadas difiere levemente, así como difiere la monografía de la publicación seriada y del recurso electrónico. En formato electrónico, los recursos integrados, vamos a encontrar las actualizaciones de página web y las bases de datos actualizables. Fíjense que en las actualizaciones de páginas web van a encontrar, por ejemplo, la palabra agenda o la palabra noticias. Esto es lo que hace que a mí yo me dé cuenta que es un recurso integrado, porque esto está cambiando constantemente. Bien, esta noticia, cuando cambie, va a aparecer otra foto y otra noticia en este lugar, por lo que no voy a poder acceder a la página como estaba en un principio, sino que la voy a poder acceder todos los días a esa página que cambió. Con respecto a las bases de datos actualizables, pasa exactamente lo mismo. Cada vez van siendo más los documentos en las bases de datos y van cambiando, algunos van resultando vetustos. Bueno, y como ejemplo acá tenemos la base de datos de Lilacs. Pero también tenemos como páginas web actualizables a el diario Nación, ¿sí? Al diario Nación yo voy a poder acceder, por un lado, a su formato impreso y por el otro lado a esta página web actualizada. Es decir, que yo voy a tener una publicación seriada en formato papel, que es mi diario, una publicación seriada cuando accedo al PDF completo de La Nación y un recurso integrado cuando accedo a La Nación en línea, que va a ir cambiando y mañana va a ser totalmente distinto a lo que encontramos hoy, a pesar de que va a tener las noticias de hoy un poco más abajo y más pequeñas. Bueno, con respecto a la recatalogación de los recursos continuos, como yo ya les decía, la catalogación de los recursos continuos difiere levemente de la catalogación de monografías. Entonces hay distintos campos que yo voy a utilizar. Y también entre publicaciones seriadas y recursos integrados va a cambiar levemente algunos campos. Para la catalogación vamos a utilizar las reglas de catalogación angloamericanas, segunda versión actualizada, que evolucionaron en las RDA. Este año nosotros vamos a ver parte de las RDA. Las reglas de catalogación son reglas, hay que seguirlas al pie de la letra. Las RDA son normas, vamos a tener que poner una política específica para saber qué parte de RDA vamos nosotros a adoptar y cómo lo vamos a hacer. También vamos a utilizar el formato MARC 21. Acá les pongo el BibFrame entre signos de pregunta. ¿Por qué? Porque el BibFrame fue creado para las RDA. Pero a pesar de que las RDA ya se están utilizando en Estados Unidos, en la Biblioteca Nacional de España, en algunas bibliotecas universitarias, se sigue utilizando con el formato MARC 21. Entonces, BibFrame no lo vamos a estudiar. Bien, acá tienen un ejemplo de un registro de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, de la revista Caras y Caretas. Bueno, hay distintas cosas en donde campos en donde nosotros vamos a tener que poner nuestra atención. El primer campo en el que vamos a poner atención es en el líder, en donde esta S va a significar
seriada. Otro de los campos va a ser el 008. Este campo 008 va a ser distinto. Si nosotros ponemos una S en el líder, va a ser de una forma. Si nosotros ponemos una M en el líder de monografía, va a ser de otra forma. En este caso, va a tener una letra que va a indicar si esto está abierto o cerrado. En este caso, la C es abierto. Va a tener una fecha de inicio, 1898, y una fecha de cierre, 999, que significa que está abierto. ¿Sí? Bueno, y distintas cosas que vamos a ver un poquitito más adelante. Esto es la fecha de inicio, es un campo que lo coloca la Biblioteca Nacional, pero no se colocan en bibliotecas populares. La clasificación cuando se hace en CDU es en el 080, cuando se hace en CDD es en el 082. Y acá comienzan los distintos campos. Fíjense el 210, que es título clave, 210 y 222, título clave y título abreviado. Creo que es 210 título abreviado, 222 título clave. El 245, nuestro título propiamente dicho. En el 260 yo ya les coloqué también una flecha. ¿Por qué? Porque van a tener acá una fecha de inicio y fecha de fin, o fecha de inicio con guión y espacio. Este punto en realidad no va, pero lo pone directamente el sistema, ¿no? Pero cuando una publicación está abierta no se coloca el punto. Bien, después van a tener unas periodicidad, la periodicidad actual y la periodicidad anterior, y el 362 en donde va a estar el año y el número, el primer año y número que apareció. Acá en el 655, en el formato, nosotros, en la Biblioteca Nacional se colocan revistas, pero podemos poner publicaciones seriadas o ver de acuerdo a nuestro encabezamiento de materia cuál es el encabezamiento de materia de género o forma que corresponde. ¿Sí? Bien, acá vamos a tener un diario, el diario La Nación. Fíjense también que vamos a tener esta S en el líder. Igual todo esto lo vamos a ver más en detenimiento, ¿no? Pero bueno, vamos a tener esta S en el líder. Vamos a tener un 008 especial con una C que indica que esto comenzó y está abierto. Comienza en 1870 y continúa. Distintas cosas que vamos a ver un poquito más adelante. Bien, fíjense el 210, título abreviado, 222, título clave, el título propiamente dicho. En el 260, pie de imprenta, la fecha de inicio abierta. 210, periodicidad diaria. No tiene 221 porque no tenía una periodicidad anterior. 362, fechas, año 1, número 1, 4 de enero de 1870. Acá se coloca cuál es el año 1, número 1, no el primer número que yo tengo en mi mano, porque yo puedo tener el año 5, número 4, ¿sí? Eso no se coloca. Y fíjense el 655, género, forma, periódicos. Fíjense en los 500, todos los directores que tuvo, de acuerdo a sus épocas. Descripción basada en y último número consultado. Acá no está completo, pero son notas que de acuerdo a las reglas de catalogación angloamericana las tenemos que tener.
Descripción basada en, si describimos basado en el año 1 en el número 1, no. Sí el último número consultado. Acá tenemos un ejemplo de un recurso integrado. En este caso es una base de datos de reuse. Fíjense que acá en el líder lo que tenemos no es una S ni es una M, sino que es una I de recurso integrado. Se va a abrir un formato igual al de publicaciones seriadas, igual al que si acá hubiéramos tenido una S, con una fecha de inicio, 2019, y sin fecha de cierre. En el 245, título propiamente dicho, vamos a colocar la designación general de material, entre corchetes, recurso electrónico. Hay algunos sistemas que el corchete lo coloca directamente. En el 246 colocamos el título anterior. Si nosotros hablamos de revistas, en revistas no vamos a colocar un título anterior, porque cuando cambie la revista vamos a hacer un nuevo registro. En este caso, en el recurso integrado, vamos a cambiar los títulos anteriores al 246, y si hay más de un título anterior, vamos a colocar otros 246. Bien, y en el 655 vamos a colocar base de datos. ¿Sí? Yo después los voy a hacer ver una conferencia que habla directamente sobre recursos integrados luego de ver cómo se catalogan las publicaciones seriadas. Bien, acá estamos catalogando, ¿se acuerda que habíamos catalogado la Nación formato papel? Acá estamos catalogando la Nación en formato electrónico, que es un recurso integrado. Por eso tenemos en el líder la I de integrado. Vamos a tener en el 008 una fecha de inicio y no vamos a tener fecha de cierre. Fíjense que la fecha de inicio es en el 95, que es cuando empezó a aparecer la Nación en línea. Vamos a tener recurso electrónico como designación general de material. Esta fecha está entre corchetes porque no es segura, la colocó el catalogador, pero no está en la página. Y página web como encabezamiento de género forma. También le vamos a agregar el 856, que es la dirección web. Y por ahora eso es todo. Nos estamos comunicando a través de los foros en el campus, y vamos a hacer otra de estas clases virtuales para comenzar con la catalogación de publicaciones seriadas propiamente dicha. Recuerden de tener a mano para la próxima clase la CDU. Muchas gracias.